Este documental trata del poder de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen el poder de generar cambios económicos, políticos y sociales. Así lo hacen. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Un documental basado en un libro del profesor Richard Werner. Viva el Ejército Imperial, dirigido por Michael Oswald. Los príncipes del yen. Los bancos centrales y la transformación de la economía. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. La bomba atómica. La ocupación estadounidense. Llegaremos a Yokohama a las 9:30. Las prioridades de desembarco seguirán el programa previsto. El general Douglas MacArthur llegó al aeródromo naval de Atsugi, cerca de Yokohama, el 30 de agosto de 1945. Al salir de su avión, se paró sobre la escalerilla, metió una mano en los bolsillos del pantalón, apretó las mandíbulas alrededor de su pipa de maíz y observó las tierras conquistadas. Esta pose se repitió varias veces desde diferentes ángulos, para que todos los fotógrafos de prensa pudieran obtener una foto decente. Había que inculcar a los japoneses la democracia, como si nunca hubieran oído hablar de ella. Nuestro problema está dentro de las mentes japonesas. Estas mentes, como las nuestras, pueden hacer cosas buenas o malas. Todo depende del tipo de ideas que se les implante. Las obras de kabuki con samuráis leales fueron prohibidas o censuradas, como los libros y películas sobre los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki. Las caricaturas satíricas de MacArthur y las alusiones a la censura impuesta por la ocupación fueron estrictamente prohibidas. La comisión lo encuentra a usted culpable de los cargos y lo condena a morir en la horca. Yamashita agradeció a la comisión por su juicio imparcial. El primer ministro durante la guerra en el Pacífico, el general Toho, enfatizó durante su juicio que ninguno de esos japoneses se atrevería a actuar contra la voluntad del emperador. El interrogatorio se interrumpió rápidamente y una semana después Toho declaró obedientemente que el emperador siempre había querido y amado la paz. El general Hideki Toho, que asumió la responsabilidad por el manejo de la guerra e hizo todo para exonerar a su emperador. MacArthur declararía más tarde ante el Senado estadounidense que para la civilización moderna los japoneses eran como un niño de 12 años.
A usted le interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Por eso está aquí. Cuando la guerra terminó, la cartera crediticia de los bancos se había deteriorado. Los activos que tenían los bancos eran principalmente bonos de guerra y préstamos a las industrias destruidas. Así todo el sector bancario estaba prácticamente en quiebra. El Banco de Japón resolvió el problema fácilmente. Todo lo que tenía que hacer fue comprar los títulos defectuosos del sector bancario con las reservas recién creadas, dándoles un buen dinero por activos, que a menudo no valían nada. Los dos primeros gobernadores del Banco Central de la posguerra fueron nombrados por la ocupación estadounidense. Eikichi Araki fue el primer gobernador del Banco de Japón de la posguerra. Pero poco después de asumir su cargo, fue acusado por crímenes de guerra y tuvo que dimitir. Luego, en 1951, tras una amnistía general a criminales de guerra que ocupaban cargos públicos, fue nombrado embajador ante los Estados Unidos. Al regresar de su puesto de embajador en 1954, Araki fue nombrado de nuevo gobernador del Banco Central. Con la amnistía de 1951 para los criminales de guerra, gran parte de la burocracia japonesa de la guerra regresó a sus puestos. Esto incluyó políticos de la guerra y a la mayoría de los burócratas del Ministerio del Interior que habían estado a cargo de la Policía del Pensamiento, algunos de los cuales se trasladaron al Ministerio de Educación. Japón es la clave del futuro del Extremo Oriente. Otra vez y por segunda vez en la marcha de la historia moderna, esas palabras se hacen realidad de forma urgente. Para evitar el tipo de agitación rural que ayudaba a los comunistas en China, los estadounidenses iniciaron la redistribución de tierras de los terratenientes a sus arrendatarios. La élite capitalista de Japón, llamada Zaibatsu, fue purgada por ser partidarios de una guerra criminal y se les prohibió cualquier actividad comercial. Las políticas fascistas de los 30, que los fascistas reformistas no pudieron aplicar durante la guerra, fueron completadas por la ocupación estadounidense, como la reforma agraria y la política de Zaibatsu. Es un encuentro muy curioso entre los fascistas japoneses de la guerra y los estadounidenses de New Deal. La política de la posocupación. La Dieta, sede del Senado y la Cámara de Representantes de Japón. En Japón, estudiantes fanáticos y grupos de izquierda se amotinaron durante días para bloquear el Tratado de Defensa Mutuo con los Estados Unidos. Los diputados socialistas organizaron un motín en la Dieta. La política, al restablecer el orden, también desalojó a los socialistas. El presidente fue llevado a la plataforma y llamó al orden en la sesión que aprobó el tratado. En 1957, el antes sospechoso de crímenes de guerra de clase A, Kishi Nobusuke, fue elegido el primer ministro de Japón. Había sido ministro de Comercio e Industria del general Toho durante la guerra, cuyas responsabilidades abarcaban desde municiones hasta esclavos. Mientras el ministro de Economía de Guerra de Hitler estaba en la prisión berlinesa Spandau, Albert Speer, su colega japonés era el primer ministro del país. Aunque Kishi se convirtió en un defensor de la democracia después de la guerra, antes y durante la misma se había descrito como nacionalista. Con el dinero de grupos criminales, corporaciones industriales y fondos de la CIA, Kishi convirtió el Partido Democrático Liberal en una poderosa maquinaria política. En Japón, muchos de los líderes económicos y políticos más importantes de la posguerra procedían de una élite de dirigentes de la guerra.
los mismos que habían empujado a Japón a la guerra. El Partido Democrático Liberal estuvo en el poder durante casi 40 años. Bienvenidos a casa, al estilo japonés, a estos soldados estadounidenses después de su misión en Corea. Regresan a su base en Japón, donde poco antes estuvieron asignados como tropas de ocupación. ¿Y cómo regresan? ¿Cómo lo recibe la gente cuya tierra ocupan? No como comandantes supremos o enemigos, no como hombres de quienes desconfían o se temen, sino como amigos. El sistema económico de la guerra. En Chiyoda, el distrito central de Tokio, el ministro de Finanzas tenía su sede. Desde aquí, el ministerio controlaba la mayoría de los aspectos de la vida económica de Japón. El Ministerio de Finanzas era el más poderoso, y el Banco de Japón tenía que reportarle al ministerio. Los funcionarios del ministerio provocaban profundas y silenciosas exclamaciones de asombro y respeto. Y antiguos dirigentes del ministerio obtenían puestos influyentes como directores de instituciones públicas y privadas. Pero en una sola área, el ministerio no tenía control real. Era la cantidad de creación de crédito y su asignación, que era decidido por el Banco Central japonés, el Banco de Japón. Le dijeron al ministro de Finanzas, al público y a los periodistas: dirigimos la política monetaria a través de tasas de interés. Y dejaron que el ministerio dirigiera sus políticas de tasas. Pero el manejo fue hecho no con las tasas, que es el precio del dinero, sino con la cantidad de dinero. Pautas de ventanilla, un proceso por el cual el Banco Central impone a los bancos comerciales cuotas de crecimiento y asignación de créditos. Se llamaban de pautas de ventanilla. Lo que funcionaba así: el Banco de Japón les dictaba a los bancos cuánto tendrían que prestar en el próximo trimestre, a quién y a qué sector de la economía. Es la asignación del crédito, el control del crédito. El Banco de Japón daba instrucciones trimestrales a los bancos sobre el valor de los préstamos y a qué sectores industriales asignarlos. Todos los préstamos se diferenciaban en sectores y subsectores, y los mayores prestatarios debían registrarse. El Banco de Japón podría decidir qué proyectos deben fomentar y cuáles desalentar, dictando a quién y para qué los bancos podían conceder préstamos. Este era el sistema económico de la guerra, adaptado a la producción de bienes de consumo. Los 95 millones de habitantes de Japón disfrutan ahora de un ingreso nacional, solo superado por los Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental más prósperas. No es un buen sistema para capitalistas, pero para la población creó mucha riqueza. Un ingreso y distribución de riquezas muy uniforme, un crecimiento muy elevado y un aumento muy rápido de la calidad y del nivel de vida. Solo en 1959, la economía creció un 17%. Pero el resultado del sistema económico de la guerra fue que sectores industriales enteros competían no por los beneficios, sino por la cuota en el mercado. Las empresas lucharían hasta la quiebra para ganar participación en el mercado. Este fenómeno se reconoció pronto y se denominó exceso de competición. La solución fue la creación de carteles explícitos o implícitos. En el sector bancario, las pautas de ventanilla sirvió de mecanismo de control, como un cartel, ya que el Banco de Japón podía dictar el número y el valor de los préstamos que los bancos emitían.
En consecuencia, la clasificación de los bancos nunca cambió en la posguerra, salvo tras las fusiones. Según un banquero, si no hubiera sido por las pautas de ventanilla, habríamos competido hasta el harakiri. La economía de guerra y el comercio internacional. El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos sube a su mayor nivel en 9 años. El aumento tomó por sorpresa a muchos economistas. Mientras los carteles controlaban la competencia en Japón, no existían tales límites cuando en los mercados internacionales. Las empresas japonesas pronto se volvieron dominantes en muchos mercados del mundo. En Estados Unidos se celebraron audiencias formales en el Congreso bajo el título Lecciones de productividad japonesas para Estados Unidos. Las principales teorías económicas indican que solo un mercado libre puede conducir al éxito. Pero Japón creció en décadas hasta convertirse en la segunda economía del mundo, sin depender solo de la mano invisible del mercado libre. La economía japonesa de posguerra fue una economía de guerra total, en la que de la producción de armas se pasó a los bienes de consumo. Es mejor que el Banco de Japón no llame la atención y permanezca tan tranquilo como el bosque de un templo rural. Hisato Ichimada, el 18º gobernador del Banco de Japón. Dado que el Banco de Japón fue como un campeón del mercado libre, las pautas de ventanilla eran una vergüenza. Las publicaciones oficiales no lo mencionan o minimizaban su papel llamando los controles de crédito voluntarios. Cuando el Ministerio de Finanzas preguntaba por las políticas de creación y asignación de créditos del Banco de Japón, el personal de este organismo iniciaba complejas discusiones llenas de jerga técnica para hacer el proceso impenetrable a los legos. En noviembre de 1965, salió al mercado el primer lote de bonos del gobierno japonés. Desde entonces, cuando los políticos querían gastar más, no presionaban al Banco de Japón, sino al Ministerio de Finanzas. Así que el ministerio era el que verdaderamente gobernaba la siempre creciente montaña de deuda nacional. Los bancos centrales exigen reformas. La década de los 80 fue una época de desregulación financiera en el mundo industrializado. La mayoría de los países industrializados eliminaron sus restricciones en la circulación de capitales. En Japón, Tadashi Sasaki, ex gobernador del Banco de Japón, pidió un plan quinquenal para la transformación y liberación de la economía japonesa. Luego, en 1986, el Grupo Asesor sobre Reestructuración Económica, encabezado por el exgobernador del Banco de Japón, Haruo Maekawa, propuso un plan a 10 años de reforma económica destinado a equiparar el nivel de vida de los japoneses con la occidental. La propuesta afirmaba que ha llegado el tiempo para que Japón realice una transformación histórica en sus políticas tradicionales de gestión económica y estilo de vida de la nación. No puede haber más desarrollo en Japón sin esta transformación.
El informe parece una lista de deseos de los negociadores comerciales estadounidenses. Comenzó reclamando por una reforma administrativa y a la abolición de poderes burocráticos. La meta era transformar todo el cuerpo político, abolir el sistema de economía de guerra e introducir una economía de mercado libre al estilo estadounidense. Los miembros del grupo asesor que manifestaron su desacuerdo eran relevados de sus funciones. Los informes de la prensa fueron muy críticos. Los observadores reconocían el carácter radical del plan. Parecía demasiado ambicioso. Exigía una revolución total de todas las partes del sistema económico, político y social japonés. Aunque el informe era claro en cuanto a lo que se quería, guardaba silencio sobre cómo se alcanzarían esos objetivos. La única pista oculta en el informe fue: en la aplicación de estas recomendaciones, la política fiscal y monetaria tienen un papel importante que jugar. El Banco de Japón siempre ha afirmado que este sistema japonés debería desecharse y que deberán introducirse al capitalismo estadounidense. Que se esté o no de acuerdo es otro problema. Ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo hacerlo? El Ministerio de Finanzas ha tenido el control durante la mayor parte de la posguerra. Tenemos estructuras burocráticas, políticos, todos estos cárteles y demás. Es el viejo sistema. La historia enseña que un sistema solo cambia a fondo si hay una crisis. La Comisión propuso que la política monetaria se utilizara para promover una crisis histórica, lo suficientemente grande como para superar los intereses del Ministerio de Finanzas, políticos y empresas japonesas. Todo sistema tiene grupos que se benefician de este, así no desean que cambie. Probablemente no haya ningún país que haya cambiado su sistema económico, social y político de forma significativa sin una crisis. Es la crisis la que convence a la gente y grupos interesados de la necesidad de un cambio. ¿Cómo podemos lograrlo? Se necesita una crisis, y la mejor forma de crearla es generar una burbuja económica, porque así nadie lo impide. ¿Cómo crear una burbuja económica? El Banco de Japón comenzó a aumentar los cupos de préstamos de las pautas de ventanilla. El promedio anual de crecimiento de los cupos se acercaba al 15% a finales de los 80. Un banquero luego diría: durante la burbuja queríamos una cierta cantidad de aumento de los préstamos, pero el Banco de Japón quería que utilizáramos más. Los jóvenes de 20 y 30 años, con sueldos modestos, pudieron comprar un segundo y tercer hogar. La burbuja no solo provocó una burbuja en el sector inmobiliario, sino también en la bolsa. Entre el 95 y el 89, las acciones subieron un 240% y el precio de la tierra, 245%. A finales de los 80, el valor del jardín que rodea el Palacio Imperial en el centro de Tokio valía tanto como todo el estado de California. Aunque Japón ocupa solo la 26ª parte de Estados Unidos, su tierra se evalúa 4 veces más que la de Estados Unidos.
El valor de mercado de uno solo de los 23 distritos de Tokio, Chiyoda Central, superaba el valor total de Canadá. Los economistas formados para creer en los resultados del mercado intentaron justificar el alto precio de la tierra. Algunos pensaron que la razón era la escasez de tierra. Nuevas sedes empresariales surgieron en los elegantes distritos comerciales de Tokio. El mercado laboral creció tanto que se temió realmente una escasez de mano de obra. Las empresas empezaron a invitar a estudiantes universitarios de último año a costosos viajes a centros turísticos para persuadirlos a firmar. A los políticos les encantaba, al Ministerio de Finanzas le encantaba, los ingresos fiscales subían, a las empresas les encantaba. Todos los días eran como una fiesta. Sacaban a las chicas y todo lo pagaban los chicos y los jefes. Nadie usaba transporte público para volver a casa. Siempre cogíamos un taxi. Con la subida continua de los bienes y las acciones, incluso los fabricantes tradicionales pudieron resistir la tentación de jugar en los mercados. Pronto ampliaron sus divisiones de finanzas y tesorería para ponerse a especular ellos mismos. Estos fondos de alto riesgo de la empresa Sci-Tech usaron dinero prestado para involucrarse en la especulación inmobiliaria y de acciones. El frenesí alcanzó tales proporciones que muchos de los mayores fabricantes como Nissan ganan más dinero con las inversiones especulativas que fabricando coches. Se escribieron miles de artículos sobre la nueva economía milagrosa japonesa. Una explicación común de los economistas era que la alta y creciente productividad explicaba los impresionantes resultados de la economía. Libros sobre técnicas de gestión japonesa eran éxitos internacionales. Los empresarios occidentales leían textos del siglo XVII sobre estrategia samurái. En realidad, el desempeño estelar de Japón en los 80 tuvo que ver poco con técnicas de gestión. En vez de utilizarse para limitar y dirigir el crédito, las pautas de ventanilla se usaron para crear una burbuja gigantesca. Realicé una investigación entrevistando empleados del Banco de Japón y banqueros. Grabé ambos lados. El resultado fue que el Banco de Japón continuó con su pauta de manera informal. Fue el Banco de Japón el que forzó a los bancos a aumentar tanto sus préstamos. El Banco de Japón sabía que la única forma de que los bancos cumplieran con sus cuotas de préstamos era ampliar los préstamos no productivos. Un banquero dijo: si no hay demanda de crédito para prestarios de bajo riesgo y queremos usar todo el cupo, el riesgo se agrava. Otro dice que un efecto secundario de la norma de las pautas de ventanilla de aumento en los préstamos fue que los bancos aumentaron los préstamos, incluso cuando no había demanda. La creación de dinero y la burbuja económica. Como todas las burbujas, la japonesa fue alimentada por la rápida creación de nuevo dinero por el sistema bancario. Entre 1986 y 1989, Toshihiko Fukui fue jefe de departamento de banca del Banco de Japón. Este fue el departamento responsable por los cupos de las pautas de ventanilla. Cuando un periodista le preguntó a Fukui: los préstamos están creciendo rápidamente, ¿no tiene intención de limitar los préstamos bancarios?, dijo: como la política de expansión monetaria continúa,
El control cuantitativo de los préstamos bancarios implicaría una autocontradicción. Por lo tanto, no pretendemos aplicar una restricción cuantitativa. Con un ajuste estructural de la economía llevado a cabo un tiempo bastante largo, se están abordando los desajustes internacionales. La política monetaria apoya esto, por lo que somos responsables de continuar la política de expansión monetaria el mayor tiempo posible. Así es natural que los préstamos bancarios se expandan. ¿Por qué los bancos prestaban tanto? Porque se vieron obligados a hacerlo, por órdenes del Banco de Japón. Los bancos suelen escoger sus clientes de un gran número de solicitantes, rechazando un porcentaje significativo. Pero a partir de 1987, las cosas cambiaron. Los banqueros buscaban clientes potenciales de forma agresiva. Hay anécdotas de cómo los bancos solicitaban préstamos con tipos de interés de ganga, persiguiendo a clientes como vendedores ambulantes. Los bancos animaban a la gente a pedir prestado. Por ejemplo, si unos recién casados querían comprar una casa, los bancos les ofrecían el doble de lo que solicitaban. Los banqueros avaluaban cada vez más exageradamente la tierra. La relación real del valor de la tierra con el préstamo a menudo saltaba del 300% o más. Para el público, este era un fenómeno extraño. La gente pronto lo llamó dinero en exceso. Solo los economistas, los analistas y los empleados en los mercados financieros o empresas inmobiliarias sabían la realidad. Descartaban tales análisis simplistas. Afirmaban que el precio de la tierra subía por razones mucho más complicadas que el exceso de dinero. La gente simplemente no entendía la complejidad de la tecnología financiera avanzada. Flujos de capital internacional. Cuando un país imprime demasiado dinero, parte de ese dinero se desborda al exterior en forma de inversiones. Los flujos del capital japonés se multiplicaron de un influjo neto de más de $2,000 millones en los 80 a un flujo al exterior de 132 millones en 1986. Los bienes, incluidos los objetos de arte y otros objetos de valor, se volvieron objetivos para los compradores japoneses. Hubo compras de alto nivel, como el Centro Rockefeller, Columbia Pictures y el campo de golf Pebble Beach. El dinero japonés compró el 75% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, subastado en 1986. Pero no es fácil que un país se limite a imprimir dinero y luego se vaya de compras por el mundo. Japón pudo hacerlo porque los mercados no devaluaron su moneda. El valor de cada divisa lo fijan los negociadores de divisas. Si los indicadores tradicionales que estos observan no detectan el exceso de dinero creado en un país en cuestión, entonces crear grandes cantidades de dinero e intentar cambiarlo por divisas extranjeras puede funcionar. Japón usó el mismo truco que Estados Unidos en los años 50 y 60, cuando bancos estadounidenses crearon dólares en exceso. Las empresas estadounidenses usaron este dinero para comprar empresas europeas, mientras que Estados Unidos tuvieron la protección del estándar de oro
Japón tuvo una buena protección de balanza comercial. Préstamo no basado en el PIB, un préstamo que no se utiliza para la producción de bienes o servicios. Un indicador de alerta temprana de la acumulación de riesgo sistemático bancario es la relación de préstamos para operaciones no basadas en el PIB y el total de préstamos. Esta relación aumenta significativamente en la mayoría de los países que luego sufren una crisis bancaria. Fue este mismo proceso el que alimentó el boom de los créditos hipotecarios y el auge en el precio de viviendas en Estados Unidos y el Reino Unido en los años 80 y en la década de 2000. Este proceso creó los dorados años 20. En los años 90, los bancos estadounidenses prestaban con acciones como garantía. El principio es el mismo. Cada banco tomaba el valor de cada acción como real y creaba nuevo dinero. Con más dinero en la bolsa, el precio de las acciones tenía que subir. Cada banco pensó que era seguro aceptar un cierto porcentaje del valor de las acciones como garantía. Pero las acciones de todos los bancos juntos elevaron el mercado en general. En Japón, el valor de tierras del sector privado subió de 14 millones de yenes en 1969 a 2.000 millones de yenes en 1989. En su primera conferencia como 26º gobernador del Banco de Japón, en 1989, Yasushi Mieno dijo que la política anterior de expansión monetaria ha causado el problema del precio de la tierra. Ahora se restringirán los créditos relacionados con bienes raíces. Miró a su alrededor y vio la burbuja, la subida de los precios de los activos, la brecha entre ricos y pobres. Dijo, hay que pararlo. Su nombre era Mr. Mieno y fue un héroe en la prensa porque luchó contra esta política monetaria, pero también fue subgobernador durante la época de la burbuja y se encargó de crearla. El colapso. De repente los precios de la tierra y los activos dejaron de subir. Solo en 1999, la bolsa cayó 32%. En julio de 1991, las pautas fueron eliminadas. Esto cogió por sorpresa a los responsables de las pautas de ventanilla del Banco de Japón. Los banqueros quedaron casi desamparados. Se quejaron de que ya no sabían cómo hacer sus planes de préstamo. En el pasado, cuando una sucursal decía que le gustaría prestar más, le respondían que la cuota de las pautas ya se había agotado. Ahora ya no podían hacerlo más. Cuando los bancos vieron que la mayor parte de los 99 billones de yenes en préstamos para la burbuja les amargaría la vida, se asustaron tanto que no solo dejaron de prestar a los especuladores, sino que también restringieron los préstamos para todos. Es una Navidad sombría para Japón, ya que la bolsa se hundió el lunes hasta su cierre más bajo en más de 2 años. El colapso de uno de los mayores comerciantes de comida en Japón fue el 9º en este año que una empresa cotizada haya sufrido. Más de 5 millones de japoneses perdieron su trabajo y no encontraron otro empleo. El suicidio se volvió la principal causa de muerte entre hombres de 20 a 44 años. Los periódicos informaban a diario sobre personas ahorcándose o desapareciendo.
Entre 1990 y 2003, 212,000 empresas quebraron. En el mismo periodo, la bolsa cayó un 80%. El precio de las tierras en las ciudades principales cayó un 80%. Algunos economistas parecían aliviados. La caída demostró que el sistema económico japonés no era tan exitoso después de todo. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Yasushi Mieno, declaró que gracias a la recesión, todos pueden ver la necesidad de implementar una transformación económica. El rescate fallido. El Ministerio de Finanzas, creyendo que los tipos de interés eran la principal herramienta política, presionó al Banco de Japón para bajarlos, hasta que el tipo oficial llegó al 0,1%. La mayoría de los economistas predijeron una recuperación económica. Pero a pesar de las frecuentes afirmaciones de la prensa financiera y de los bancos centrales de que unos tipos de interés más bajos estimulan el crecimiento y los más altos lo frenan, no hay pruebas empíricas de esta relación. Empresarios japoneses y estadounidenses se reúnen aquí para solicitar a las empresas japonesas un yen más bajo. Solo el 6% de los exportadores japoneses puede sacar ganancias con el dólar a menos de 100 yenes. Necesitan que el dólar suba por encima de los 117 yenes para cubrir gastos. El ministerio pidió al Banco de Japón que vendiera grandes cantidades de yenes y comprara dólares, para que el tipo de cambio del yen cayera y las exportaciones repuntaran. El Ministerio de Finanzas y el Banco de Japón no se llevan bien. Y lo que ha estado pasando otra vez este mes es que el banco ha esterilizado su propia intervención, es decir, la intervención ordenada por el Ministerio de Finanzas. Este le dijo al banco que saliera a comprar unos 20,000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero el banco está esterilizándolo, lo que significa que está sacando el dinero de la economía para financiar esta compra. La mayoría de los investigadores dicen que la intervención esterilizada en el Forex no funciona. El banco está esterilizándolo de nuevo. Por eso no funciona. Por eso el yen se ha mantenido fuerte. Un banco central puede retirar dinero de la economía vendiendo sus activos, al igual que puede inyectar dinero en la economía comprando activos. Cuando estos bancos compran y venden activos, aumentan o disminuyen la cantidad de dinero circulando en la economía. Los funcionarios del Banco de Japón lo ignoraron. Afirmaron que esta transformación estructural o reforma puede producir fuerzas deflacionarias a corto plazo, pero con el tiempo generará una economía mucho más eficiente. Observadores independientes indicaron que la demanda interna debía ser impulsada por el gasto público, y luego la demanda de préstamos también crecería. Por una década, el gobierno siguió sus consejos, aumentando la deuda pública a niveles históricos. Entre 1902 y 2002, se emitieron 10 paquetes para el estímulo con un valor de 146 billones de yenes. Richard Werner es un economista jefe de Jardine Fleming Securities en Tokio. Está aquí para compartir con nosotros su opinión sobre el rumbo de la economía japonesa. El gobierno estaba gastando con la mano derecha, poniendo dinero en la economía, pero la recaudación se hizo a través del mercado de bonos, es decir, sacaba el mismo dinero de la economía con la mano izquierda. No hubo ningún aumento del poder adquisitivo total y por eso el gasto del gobierno no tuvo efecto. En 2011, la deuda pública de Japón alcanzaría el 230% del PIB, la más alta del mundo.
Al Ministerio de Finanzas se le estaban acabando las opciones. Los observadores empezaron a culpar al ministro por la recesión y empezaron a escuchar a los que sostenían que la recesión se debía al sistema económico de Japón. Tan difícil habría sido resolver los problemas de malos créditos en el sector bancario y de deflación. Después de todo, esto no habría sido tan difícil. El sistema financiero siempre parece una trampa. No hay crecimiento del crédito, por lo que no hay crecimiento económico, por lo que no hay crecimiento de los préstamos, por lo que no hay crecimiento económico. Solo el Banco Central puede romper este argumento circular. El trabajo del banco en esta situación es imprimir dinero. El poder de los bancos centrales. Ahora necesitamos medidas más radicales. Hay algunas dolorosas, pero también hay otras indoloras. El Banco Central podría, por ejemplo, comprar todas las deudas incobrables por su valor nominal. Japón tendría los bancos más fuertes del mundo. Para rescatar al sector bancario, un banco central puede comprar los activos deteriorados de los bancos con dinero recién creado, dándole el valor nominal por los activos, que a menudo valen mucho menos. El Banco de Japón lo hizo después de la guerra. También se podría transferir el dinero de los bancos ayudándoles a obtener ganancias considerables. Una forma de lograrlo es que el Banco Central acapare un mercado, creando una mini burbuja en este mercado en el que los bancos inviertan, proporcionándoles grandes ingresos. Esta es una técnica relativamente común de los bancos centrales para ayudar a sus sistemas bancarios. Otras propuestas incluyen medidas para introducir prestarios de cero riesgo o introducir cambios contables que ayuden a sus balances. En Japón, las autoridades y el Banco de Japón sostenían, como los poderes occidentales, 2 décadas después, que el contribuyente debía pagar la cuenta. En marzo del año pasado, el gobierno inyectó una gran cantidad de dinero en 15 grandes instituciones financieras japonesas, y nosotros fuimos una de ellas. Eso nos ayudó a cancelar las deudas incobrables y reforzar nuestra base de capital para estar listos a conceder préstamos. Se ha usado fondos fiscales para recapitalizar los bancos. Con todo, no hay evidencia de que los contribuyentes hayan sido responsables de los problemas de los bancos. Es probable que sus políticas hayan creado un riesgo moral. La masa monetaria es determinada por el aumento neto de la creación de dinero por los bancos y el Banco Central. Si el riesgo moral determina que el sector bancario no debe ser rescatado, el Banco Central todavía puede evitar la deflación y la recesión. Para hacerlo, el banco puede aumentar el suministro de dinero. Este banco puede aumentar la cantidad de dinero en una economía cuando quiera, sin límite, comprando activos del sector privado y pagando con el crédito recién creado. El Banco de Japón podría, por ejemplo, haber comprado inmuebles y convertirlos en parques públicos. Y aquí hay una oportunidad para resolver 3 problemas de un solo golpe. La economía necesita crear dinero, los bancos necesitan deshacerse de sus deudas incobrables y el sector inmobiliario necesita transacciones. Lo que se puede hacer es que el Banco Central imprima dinero, compre la tierra de los bancos, la convierta en parques y resuelva otro problema, la calidad de vida en Japón. Incluso si el Banco de Japón hubiera vendido estos parques a una fracción de su costo, aún así habría ganado dinero, porque a un banco central no le habría costado nada crear ese dinero. Otra opción para inyectarle dinero a la economía es la expansión cuantitativa.
A pesar de tener todas estas opciones disponibles, el Banco de Japón se negó en todo momento a aplicar políticas que hubieran resuelto la crisis. Cuando estuve en el Banco de Japón en 1992, 1993, como investigador visitante, estaba convencido de que esta recesión iba a empeorar. La pregunta a cualquier persona del banco: ¿por qué no están imprimiendo más dinero? Conocí a un individuo bastante abierto. Me dijo: claro que podríamos haber impreso más dinero. Podríamos haber creado una recuperación, pero nada habría cambiado. La estructura económica de Japón no habría cambiado. En ese momento todavía no estaba dispuesto a creer que el Banco de Japón estaba prolongando la recesión para conseguir cambios estructurales que parecían demasiado locos. El ministro de Finanzas, Masahiro Shokawa, ha solicitado al Banco de Japón ayuda para detener la deflación, o al menos controlarla. El banco se resistía a las solicitudes del gobierno, del ministro de Finanzas y del primer ministro de crear más dinero para estimular la economía y terminar la larga recesión. En ocasiones, el Banco de Japón reducía activamente la cantidad de dinero circulando en la economía, lo que agravó la recesión. Los argumentos del Banco de Japón llegaban siempre a la misma conclusión. La culpa estaba en la estructura económica de Japón. El personal del Banco Central sostenía que una expansión monetaria significativa podría ser perjudicial al inducir un mayor retraso en el progreso del ajuste estructural. Los primeros líderes japoneses de la posguerra sabían que estaban dirigiendo una economía de guerra, pero decidieron no hablar por razones políticas. El mensaje propagandístico de la Guerra Fría era que el Japón de la posguerra había adoptado un sistema político y económico estadounidense. Sin querer decir la verdad, los primeros líderes de la posguerra se llevaron el conocimiento detallado sobre los orígenes del milagro económico de Japón a la tumba. En los años 80 y 90, reinó una generación de burócratas y políticos que no entendían el verdadero carácter y propósito de la economía de su país. Una generación entera de economistas japoneses había sido enviada a Estados Unidos para recibir doctorados y MBA en economía al estilo estadounidense. Como la economía neoclásica asume que solo hay un sistema económico, es decir, un libre mercado absoluto, donde los accionistas y banqueros gobiernan de forma suprema, muchos economistas japoneses regurgitaron los argumentos de los economistas estadounidenses. Desmantelando el Ministerio de Finanzas. Estados Unidos y Japón cerraron el martes 2 días de conversaciones sobre seguros. Hay que liberar el sector primario para sobreponerse a los intereses arraigados de las grandes aseguradoras de vida y de otro tipo, y de la burocracia del Ministerio de Finanzas. Necesitan llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre. Estados Unidos han amenazado con imponer sanciones en caso de demora. Los analistas esperan la titulación de bienes raíces como un movimiento clave. Para saber más, estamos preguntando a Richard Werner. Para tener una titulación razonable necesitamos liberalización. Es mi respuesta a su pregunta. Para conseguir la liberalización hay que reducir el poder del Ministerio de Finanzas y obviamente el Ministerio lo rechaza. En los años 80, las personas podían presentarse con una tarjeta de visita del Ministerio de Finanzas. Suscitaban profundas exclamaciones de asombro y respeto. Pero a mediados de los 90, la actitud había cambiado. Para la mayoría de los observadores, es obvio que el Ministerio de Finanzas fue el causante de la recesión. Ciudadanos descontentos por la actuación de los funcionarios hacían frecuentes demostraciones en la entrada del ministerio.
Al inicio de 1998, un grupo de fiscales hizo por primera vez una redada en el ministerio más poderoso de Japón. Los bancos y sus reguladores fueron muy criticados por sus acciones. Los escándalos resaltaron algunos de los vínculos informales que existían entre los funcionarios del Ministerio de Finanzas y los banqueros. Muchos empleados bancarios e incluso algunos funcionarios del ministerio fueron detenidos y encarcelados. Varios se suicidaron. Como explicó el banquero central Masaki Shirakawa, no es fácil cambiar el marco institucional y promover la reforma estructural, ya que implica necesariamente los intereses personales de todos los agentes económicos individuales relacionados. Yutaka Yamaguchi, subgobernador del Banco de Japón, había afirmado que el Banco de Japón se había enfrentado al gran dilema de que la expansión monetaria atenuaría los riesgos inmediatos, lo que a su vez provocaría un retraso en la adopción de las soluciones definitivas. A partir de mediados de los 90, el gobierno comenzó a desmontar mucho de la estructura de poder del Ministerio de Finanzas. El Banco de Japón, por su parte, vio crecer su influencia de forma significativa. Usted ha escrito hace poco que no hay duda de que el Banco de Japón se desprenderá del Ministerio de Finanzas y será independiente, equiparándose a otros bancos centrales. ¿Por qué está tan seguro? El Ministerio de Finanzas, que había estado controlando al menos legalmente el Banco de Japón, ha perdido toda credibilidad. El ministerio está siendo culpado por la creación de la burbuja, por la larga recesión y por mucho más que hemos enfrentado recientemente en Japón. Mientras que el Banco de Japón ha estado fuera de la atención de la crítica del público y lo está usando para decir, es por el ministerio, ahora necesitamos independencia. Richard, muchas gracias. He estado hablando con Richard Werner, economista jefe de Jardine Fleming Securities en Tokio. Poco después de retirarse del cargo de gobernador del Banco de Japón en 1994, Mienos se embarcó en una campaña dando discursos a diversas asociaciones y grupos. Presionaba por un cambio en la ley del Banco de Japón. Sugería sutilmente que el Ministerio de Finanzas había empujado al Banco de Japón hacia las políticas equivocadas. Para evitar estos problemas en el futuro, es necesario que el Banco de Japón goce de plena independencia jurídica. Según Mieno, la independencia de los bancos centrales reflejaría la sabiduría humana nutrida por la historia. En 1998, la política monetaria se puso en manos del recién independizado Banco de Japón. Usted dice que tanto los políticos como los economistas deberían presionar más al Banco de Japón para crear más dinero. Muchos críticos van a decir que esto es intervenir en la independencia de los bancos centrales. ¿Qué opina al respecto? Eso es intervenir en la independencia de los bancos centrales, y eso es exactamente lo que necesitamos. La transformación del sistema político. Los escándalos que siguieron al estallido de la burbuja también tumbaron el sistema de partido único de 1955 del Partido Democrático Liberal. En el sistema anterior, los políticos no competían proponiendo políticas diferentes. Las políticas las creaban los funcionarios. Los políticos se limitaban a apaciguar al electorado local con proyectos de obras públicas. En octubre de 1997, por primera vez después de la posguerra, todas las iniciativas para estimular la economía fueron creadas por políticos, no funcionarios.
Luego, a inicios de 2001, un nuevo tipo de político llegó al poder. Los bonos del Estado japonés tuvieron su mejor repunte este mes cuando Junichiro Koizumi surgía como gran favorito para convertirse en el próximo primer ministro del país. Junichiro Koizumi se convirtió en el primer ministro. Por su popularidad y sus políticas, a menudo se le compara con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Su mensaje era simple: no habrá recuperación sin reforma estructural. En la cumbre de Ginebra de 2001 dijo: dicen que la recuperación viene primero sin reformas, pero si la economía se recupera, la voluntad de reforma desaparecerá. Por esto, después de las elecciones, seguiré con el plan de no crecer sin reforma estructural. En 2001, el mensaje de que no hay crecimiento económico sin reforma estructural había sido emitido casi a diario en televisión nacional. Los países de la cumbre de G7 están presionando a Japón para que implemente una reforma estructural. En Corea hubo disturbios, pero luego el gobierno decidió disolver los grandes conglomerados. Ahora su economía se está recuperando. Es el momento para que Japón aplique una reforma estructural. La gente cree que necesitamos cambios estructurales, descartar el capitalismo de estilo japonés para una recuperación. ¿Por qué? Parece que hemos probado de todo y nada ha funcionado. Así que el sistema económico japonés es el culpable. Sería mejor cambiarlo. La transformación de la economía. Japón estaba cambiando su sistema económico en una economía de mercado estadounidense. La economía se trasladaba de los bancos a la bolsa. Para estimular a los depositantes a sacar su dinero de los bancos y ponerlo en la riesgosa bolsa, los reformistas retiraron la garantía a todos los depósitos bancarios, mientras creaban incentivos fiscales para las inversiones. Mientras el capitalismo accionarial al estilo estadounidense se expandía, el desempleo aumentó. La desigualdad de ingreso y riqueza subió, al igual que suicidios y crímenes violentos. Luego, en 2002, el Banco de Japón intensificó sus esfuerzos para empeorar los balances bancarios y obligar a los bancos a ejecutar las garantías de sus prestatarios. Hasta entonces, Hakuo Yanagisawa, ministro de Servicios Financieros, se había resistido a la propuesta, inspirada por el Banco de Japón, de inyectar impuestos en los bancos, nacionalizándolos, adueñándose de su dirección y usando este poder para exigir el pago de los préstamos, lo que provocó muchas quiebras de grandes empresas. Yanagisawa fue debidamente despedido por el primer ministro y sustituido por Heizo Takenaka. Takenaka era un partidario del plan del Banco de Japón de aumentar las ejecuciones hipotecarias. El ministro Takenaka intentaba aplicar una política para debilitar drásticamente los balances de los bancos, para poder nacionalizarlos. Takenaka nombró un grupo especial para vigilar las políticas bancarias, que incluían 2 funcionarios del antiguo Banco de Japón. Uno de ellos, Takeshi Kimura, exigió de inmediato la implementación de cambios en la contabilidad que empeorarían los balances de los bancos y harían inevitable la nacionalización. Takuro Morinaga, un economista famoso en Tokio, sostenía que la propuesta del Banco de Japón hecha por Takenaka no tendría muchos beneficiarios locales, sino que beneficiaría principalmente a los fondos buitre estadounidenses, especializados en la compra de activos en apuros. Dichos fondos buitre se enfrentaron a la dificultad de que, a pesar de las más de 200,000 quiebras, pocas empresas lo suficientemente grandes como para ser de interés a los fondos buitre quebraron. Cuando el apoyo al plan de bancarrota de Kimura y Fukui
fue hecho público. El primero dirigía una empresa privada que asesoraba la titulación de activos devaluados. El segundo era asesor de la empresa de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, uno de los mayores operadores de fondos buitre del mundo. Fukui, junto con sus mentores Mieno y Maekawa, como habrían imaginado, son algunos de los príncipes del yen, de los que trata el libro. Ellos lo dijeron públicamente en los 80 y 90. ¿Cuál es el objetivo de la política monetaria? Cambiar la estructura económica. ¿Cómo se hace eso? Se necesita una crisis. Y eso es realmente lo que han hecho. Richard, se nos acaba el tiempo, tengo que cortarte. Trabajo para uno de los grandes bancos de la ciudad. Cooperaba con el Banco de Japón durante la época de la burbuja. El Banco de Japón nos decía cada 3 meses cuántos préstamos debíamos hacer. La asignación hecha por pautas de ventanilla del Banco de Japón era una orden. La causa de la burbuja fueron las pautas de ventanilla, ejecutadas por orden del Banco de Japón. El departamento responsable de asignar las cuotas de las pautas de ventanilla del Banco de Japón se llamaba Departamento Bancario. ¿Y quién estaba a cargo? El hombre a la cabeza de dicho departamento de banca durante la burbuja de 86 y 89 fue Toshihiko Fukui. Fukui, el actual gobernador del Banco de Japón, es quien creó la burbuja. Cuando Fukui se convirtió en gobernador del Banco de Japón, dijo: mientras destruyo el modelo de alto crecimiento, estoy construyendo un modelo que se adapte a la nueva era. Ha sido un éxito total. Si se mira la lista de sus objetivos, los han alcanzado todos. Destruir el Ministerio de Finanzas, conseguir una agencia de supervisión independiente, lograr la independencia del Banco de Japón, cambiando la ley del Banco de Japón, y diseñar profundos cambios estructurales en la economía, pasando de la fabricación a los servicios, abrirse, desregular y liberalizar, privatizar. Shifting from manufacturing to services, opening up, deregulating, liberalizing, privatizing the whole lot. En los años 20, la economía japonesa se parecía mucho a la actual economía estadounidense. Competencia feroz, contratación y despidos agresivos, peleas por las adquisiciones entre grandes empresas, pocos controles burocráticos, accionistas fuertes que exigían altos dividendos y financiación corporativa por los mercados, no los bancos. Con todo, después de la guerra, la economía japonesa había sido lo opuesto, bien regulada, con cárteles limitados, competencia, financiación bancaria y participación accionaria cruzada, reduciendo el poder de los accionistas, sin absorciones y un mercado laboral rígido, con empleo de por vida y primas por antigüedad. Se afirmaba que para terminar la recesión y mejorar los resultados, Japón debía pasar del capitalismo de bienestar al capitalismo accionario. No está claro por qué un país con constante y significativo superávit comercial necesite cambiar su sistema económico para ser más competitivo. La crisis del sudeste asiático. Japón no fue la única economía de alto desempeño en Asia, que en los años 90 experimentó la recesión más profunda desde la Gran Depresión. En 1977, las divisas de las economías de los tigres del sudeste asiático no podían mantener un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense. Se desplomaron entre 60 y 80% en un año. Las causas de dicha caída se remontan a 1993. En ese año, las economías de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, aplicaron una política agresiva de desregulación de la cuenta de capital y la implantación de servicios bancarios internacionales que permitía a los sectores empresarial y bancario pedir préstamos libremente en el extranjero. La primera vez después de la guerra que los prestatarios podían hacerlo.
En realidad, las economías de los tigres asiáticos no necesitaban solicitar préstamos en el exterior. Todo el dinero necesario para la inversión doméstica podía crearse en casa. De hecho, la presión para liberar los flujos del capital vino de fuera. En los 90, el FMI, la OMC y el Tesoro estadounidense habían estado presionando a estos países para permitir que las empresas nacionales se endeuden en el extranjero. Argumentaban que la economía neoclásica había probado que el libre mercado y la libre circulación de capitales aumentaban el crecimiento económico. De haber desregulado las cuentas de capital, los bancos centrales se pusieron a crear incentivos irresistibles para que las empresas solicitaran préstamos en el exterior. Al hacer los préstamos más caros en sus propias divisas nacionales que en dólares estadounidenses. Los tipos de interés locales eran más altos que los del dólar estadounidense y el tipo de cambio estaba prácticamente fijo. Fueron el gobierno y el Banco Central los que dijeron, mantendremos el tipo de cambio. Así es, los bancos centrales de Tailandia y otros países de Asia Oriental se resistieron al ajuste del tipo de cambio y trataron de enviar la señal de que protegerían el tipo de cambio. Los bancos centrales enfatizaron en sus declaraciones públicas que mantendrían los tipos de cambio fijos con el dólar, para que los prestatarios no se preocuparan por devolver en sus monedas nacionales más de lo que habían pedido prestado inicialmente. Cuando estuve en Tailandia, fui directo al Banco de Tailandia y les pregunté, ¿hubo algún plan informal de dirección crediticia? Y se sorprendieron de que hubiera preguntado eso. Debido a mi estudio en Japón, pensé que había algo similar y me dijeron fue un empleado joven que tal vez no era consciente de las intrigas, quien dijo, sí tenemos este esquema de plan crediticio. Se ordenó a los bancos que aumentaran los préstamos, pero se enfrentaron a una menor demanda crediticia por parte de los sectores productivos de la economía, ya que se les había incentivado a pedir préstamos en el exterior. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a otorgar más préstamos a prestatarios de mayor riesgo. Las importaciones comenzaron a reducirse porque los bancos centrales habían acordado fijar sus divisas a la del dólar. Las economías se volvieron menos competitivas, pero el saldo de cuenta corriente se mantuvo gracias a los préstamos del extranjero, contabilizados como exportaciones en la balanza de pagos. Cuando los especuladores empezaron a vender el baht tailandés, el won coreano y la rupia indonesia, los respectivos bancos centrales respondieron con fútiles intentos de mantener las tasas fijas, hasta que malgastaron prácticamente todas sus reservas de divisas. Esto dio a los prestamistas extranjeros una buena oportunidad de retirar su dinero a tasas de cambio sobrevaloradas. Los bancos centrales sabían que si los países se quedaban sin reservas de divisas, tendrían que recurrir al FMI para evitar el impago. Y una vez el FMI interviniera, los bancos centrales ya sabían lo que exigiría esta institución de Washington, ya que sus exigencias en esos casos han sido las mismas durante las 3 décadas anteriores. Los bancos centrales se harían independientes. El 16 de julio, el ministro de Finanzas tailandés voló a Tokio para pedir a Japón un rescate. Entonces, Japón tenía 213,000 millones de dólares en reservas de divisas, más que los recursos totales del FMI. Estaban dispuestos a ayudar, pero Washington bloqueó la iniciativa de Japón. Cada solución a la incipiente crisis asiática tendría que venir de Washington a través del FMI.
Tras 2 meses de ataques especulativos, el gobierno tailandés liberó el baht. El FMI al rescate. A la fecha, el FMI ha prometido casi 120.000 millones de dólares a las asediadas economías de Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Justo después de llegar a los países afectados por la crisis, el FMI estableció oficinas en los bancos centrales, desde donde dictaban los términos de rendición. El FMI exigió una serie de políticas, incluidos controles al Banco Central y creación de préstamos, importantes cambios legales y subidas de los tipos de interés. Mientras los tipos subían, los prestatarios de alto riesgo empezaron a incumplir sus pagos. Los sistemas bancarios de Tailandia, Corea e Indonesia, agobiados por grandes sumas irrecuperables, están prácticamente en quiebra. Incluso las empresas prósperas empezaron a sufrir la creciente crisis crediticia. Las quiebras de empresas se dispararon. El desempleo alcanzó los niveles más altos desde los 30. El papel del FMI en el rescate de las naciones afectadas ha sido debatido intensamente. Algunos han acusado al FMI de empeorar la crisis económica en Asia. Aunque tengan que subvertir nuestra economía, lo harán solo para demostrar que tienen razón. El FMI no ha sido muy útil. El FMI sabía bien cuáles serían las consecuencias de sus políticas. En el caso coreano, incluso tenían estudios detallados preparados, pero no publicados, que calculaban cuántas empresas coreanas irían a la quiebra si los tipos de interés subieran 5 puntos porcentuales. El primer acuerdo del FMI con Corea exigía una subida de 5 puntos porcentuales en los tipos de interés. Las políticas del FMI no buscan recuperación económica de los países asiáticos. Quieren algo muy diferente, que es cambiar los sistemas económicos, políticos y sociales de dichos países. Los tratos del FMI impiden a los países afectados como Corea o Tailandia recuperarse. Interesante, usted dice que la crisis está empeorando y sugiere que el FMI tiene un objetivo secreto. No es muy secreto porque el FMI exige claramente que estos países asiáticos cambien las leyes para que los intereses extranjeros puedan comprar cualquier cosa, desde bancos hasta tierra. Los sistemas bancarios solo pueden recapitalizarse según los acuerdos del FMI con el dinero extranjero, lo cual no es necesario, porque mientras estos países tengan bancos centrales, con solo imprimir dinero podrían recapitalizar los sistemas bancarios. No se necesita dinero extranjero para eso. Así, el objetivo es claramente abrir Asia a los intereses extranjeros. El FMI exigió no rescatar a los bancos, sino que se cerraran y se vendieran a bajo precio como activos devaluados, a menudo a grandes bancos de inversión estadounidenses. Algo positivo de Tailandia es que subastarán algunos activos importantes de 56 compañías financieras, recomprar sus activos. La mayoría de los dictámenes del FMI establecían explícitamente que los bancos debían venderse a inversores extranjeros. Déjeme enfatizar a este respecto que estos programas de reforma son la clave absoluta para restaurar la estabilidad financiera. Por primera vez, Corea del Sur cerró 5 bancos en un paso importante para cumplir el mandato del FMI. El número de bancos comerciales ha declinado, se ha reducido debido a los cierres, fusiones y adquisiciones, y ahora hay inversores estratégicos extranjeros, lo que supone un cambio notable. Strategic investors are now in, which is a remarkable change. En Asia, se prohibieron los rescates gubernamentales para mantener las instituciones financieras afectadas.
Pero cuando más tarde se produjo una crisis similar en Estados Unidos, las mismas instituciones reaccionaron de forma diferente. El rescate del Long Term Capital Management. El fondo de alto riesgo de Connecticut Long Term Capital Management, que solo aceptaba como clientes a inversores e instituciones con grandes capitales, había apalancado sus $5,000 millones en capital de clientes por más de 25 veces, pidiendo prestado más de $100,000 millones a bancos mundiales. Cuando sus pérdidas amenazaron con minar los bancos que le habían prestado, con la posibilidad de una crisis bancaria sistemática que pusiera en peligro el sistema financiero y económico, la Reserva Federal organizó un rescate tipo cartel, apoyándose en Wall Street y bancos internacionales para que aportaran fondos y así poder evitar el impago. Las opiniones de Washington y Nueva York parecían bastante flexibles, ya que poco después les dijeron a todos los países asiáticos, no habrá rescates para las instituciones financieras. Pero cuando el LTCM, un fondo de cobertura de Nueva York, estuvo casi en quiebra, organizaron un rescate contradiciendo lo que habían dicho a los países asiáticos. Pero dijeron que no se utilizó dinero público para el LTCM. Pero la reunión se celebró dentro de la Reserva Federal. ¿Por qué Estados Unidos exigiría a las naciones extranjeras en nombre del libre mercado cuando no tienen intención de aplicar las mismas reglas dentro de sus propias fronteras? Las crisis japonesa y asiática ilustran cómo estas pueden ser diseñadas para facilitar la redistribución de la propiedad económica y para implementar cambios legales, estructurales y políticos. Hoy, eventos similares están ocurriendo en la eurozona. La crisis de la deuda europea. Los países del bloque del euro han cedido su derecho a una moneda nacional y le han entregado este poder al Banco Central Europeo. Conmigo aquí en el estudio está Richard Werner. Es profesor de la Universidad de Southampton. ¿Cuál es su consejo al BCE, que se reúne mañana? ¿Qué les diría? Deben centrarse en la cantidad de crédito a crear, más que en los tipos de interés. El BCE tiene mucho que aprender de sus errores, porque no haya vigilado la creación de crédito con suficiente cuidado. En España e Irlanda tuvimos una expansión masiva del crédito bajo la vigilancia del BCE. Los tipos de interés son los mismos en la eurozona, pero la cantidad de crédito es muy diferente. Hay un solo tipo de interés para toda la eurozona, pero en 2002 el BCE le dijo al Bundesbank que redujera su creación de crédito por la mayor cuantía de su historia. Le dijo al Banco Central Irlandés que imprimiera dinero a la loca. ¿Qué va a pasar? ¿El mismo crecimiento con el mismo tipo de interés? No. Recesión en Alemania, auge en Irlanda. Desde 2004, bajo la vigilancia del BCE, el crecimiento del crédito en Irlanda, Grecia, Portugal y España aumentó más de 20% anual, y los precios de los inmuebles se dispararon. Cuando el crédito bancario cayó, los precios de los inmuebles colapsaron, los promotores quebraron, y los sistemas de Irlanda, Portugal, España y Grecia quedaron insolventes. El BCE podría haber evitado esas burbujas, al igual que podría haber terminado la crisis bancaria y económicas, pero se negó a hacerlo hasta que se dieron importantes concesiones políticas, como la transferencia de poderes fiscales y presupuestarios de cada Estado soberano a la Unión Europea. Tanto en España como en Grecia, el desempleo juvenil ha subido hasta el 50%, obligando a muchos a buscar empleo en el extranjero. Los médicos griegos, por los que los contribuyentes griegos han pagado, trabajan en Alemania. Las deliberaciones de los órganos decisorios del BCE son secretas.
El mero intento de influir en el BCE, por ejemplo, mediante el debate y la discusión democráticos, está prohibido, según el Tratado de Maastricht. El BCE es una organización internacional que está por encima y fuera de las leyes y jurisdicciones de cualquier nación individual. Sus funcionarios de alto rango llevan pasaportes diplomáticos y los archivos y documentos del BCE no pueden ser registrados ni confiscados por ninguna fuerza policial o fiscal. El BCE es bien conocido entre los economistas como el más poderoso y el menos transparente de los bancos centrales. Su presidente Jean-Claude Trichet lidia con este problema siempre diciendo que no hay problema. El BCE es uno de los bancos centrales más transparentes del mundo y ha ayudado a definir la vanguardia de los bancos centrales, afirmó. Foro Económico Mundial, Davos, Suiza. Me llamo Richard Werner y soy economista. Mi pregunta es para el señor Trichet. ¿En qué parte del Tratado de Maastricht o de los estatutos del BCE se dice que es tarea del BCE apoyar la reforma estructural o cualquier otro programa político? Lo dije muy claramente y siempre lo hemos dicho así, que no tenemos ninguna responsabilidad en este ámbito. Tenemos derecho a decir lo que pensamos y tal vez sí podemos ayudar a explicar nuestra posición a la gente que estarían mejor. Tal vez ayudaré a Europa a embarcarse en la implementación de estas reformas estructurales, que es tan importante, y hay un consenso en eso. El diagnóstico, de nuevo, es un consenso muy grande en este punto. A very, very, very large consensus on this point. La Comisión Europea, un grupo no electo cuyo objetivo es construir unos Estados Unidos de Europa, con todas las trampas de un Estado unificado, tiene interés en debilitar los gobiernos individuales y la influencia de los parlamentos democráticos de Europa. Resulta que la evidencia de la independencia de los bancos centrales, en la que se basó el Tratado de Maastricht, surgió en un único estudio encargado por nadie menos que la propia Comisión Europea. Un estudio publicado en 1990, Un mercado, una moneda, pretendía demostrar que la independencia de los bancos centrales conllevaba una baja inflación. James Fodor, un académico de Oxford, ha demostrado desde entonces que este estudio fue manipulado para obtener el resultado deseado. La historia que nos cuentan los bancos centrales no cuadra. Hay evidencia de que los bancos centrales funcionan de forma distinta a como nos quieren hacer pensar. Todos los bancos centrales tienen poderes importantes, aunque poco conocidos. A menudo independientes, ocultos, sin rendir cuentas. Los bancos operan en la sombra, pero sus acciones nos afectan a todos. Los bancos centrales de casi todos los países, con la ayuda del FMI, se han vuelto totalmente independientes y en la práctica no rinden cuentas ante ninguna institución democrática. Rendirle cuentas al Parlamento suele ser irrelevante e inútil en la práctica. Sea el Banco de Japón, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo, abundan los ejemplos de engaño de los bancos centrales. En Estados Unidos, durante los años 20, se animó a los bancos a crear dinero y dárselo a los especuladores. La depresión convenció a los estadounidenses amantes de la libertad de que un sistema federal descentralizado, sin fuertes controles nacionales, no podía funcionar. En los 90, los japoneses se convencieron de que su sistema económico, que había aportado una prosperidad y equidad considerables, debía transformarse en un sistema de libre mercado. Mientras la transformación de Japón aún no se había completado,
Los banqueros centrales golpearon de nuevo, con un ataque dirigido por el FMI a los tigres asiáticos. La actual crisis de la deuda europea es otro ejemplo del engaño de los bancos centrales. Lograr un consenso público en torno a la necesidad de una reforma estructural, creando una recesión, y luego prolongarla sin necesidad, debe constituir un abuso de poder. ¿Los ciudadanos realmente quieren ser manipulados de forma tan costosa y deshonesta?